En este domingo la palabra de Dios nos emplaza a estar atentos al paso de Dios por nuestra vida. Y estar atentos porque ese paso de Dios, por una parte, es un paso gratificante, es un paso misericordioso. Y por otra parte, es un paso clarificador. Sitúa los valores de nuestra vida, cada uno en su sitio. Y sobre todo nos anima para que en la misión no perdamos nunca la referencia de Dios, porque si perdemos la referencia de Dios, estamos haciendo que la misión no tenga ningún sentido. Tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo A, 2 de julio de 2023. Lectura del segundo libro de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer, y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. La sunamita dijo a su marido: «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios, el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que cuando venga pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer con ella?». Respondió Gezají, su criado: «Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que se la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo, por esta época, tú estarás abrazando a un hijo». Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: «La misericordia es un edificio eterno, más que el cielo, has afianzado tu fidelidad». Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa». La primera lectura es del segundo libro de los Reyes. Hemos confundido el segundo libro de los Reyes con segunda lectura. Pues no. La primera lectura
nos habla, dentro del libro de los Reyes está el ciclo de Elías y el ciclo de Eliseo. Y aquí vemos a Eliseo que viaja con frecuencia a Sunén, y se encuentra con esta mujer sunamita y con su marido, ella más joven y ella más anciana. Y ese acercamiento en este caso de Eliseo, va a significar para ellos un cambio radical. ¿Y por qué supone un cambio radical? La clave está en esa conversación entre la mujer y el marido. Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Ahí está la clave. Es un hombre santo de Dios. Un hombre que viene de parte de Dios. Y por eso tenemos que recibirlo como un mensajero de Dios, con todo lo que esto significa. ¿Y cuál es la respuesta en este caso de Eliseo? La promesa de que el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Y estarás abrazando un hijo porque ese mensajero de Dios, Eliseo, se ha dado cuenta que la mejor respuesta que podía dar al corazón de estas dos personas que anhelaban tener un hijo era hacer posible la llegada de ese hijo. Cómo la palabra de Dios se cumple cuando realmente estamos atentos a ella. Ellos estaban atentos a ese paso del mensajero de Dios. Ya veremos las consecuencias que esto tiene también para el Evangelio. La segunda lectura de la carta a los Romanos. En el corazón de la carta a los Romanos, que es una catequesis bautismal, justamente empieza hablándonos del bautismo. Cómo ese bautismo nos asemeja a Cristo Jesús, porque es en Él con quien fuimos bautizados. Y las consecuencias de esto. El bautismo nos sepulta en la muerte. ¿Para qué? Para que ese mismo bautismo desde esa muerte nos resucite y desde esa resurrección podamos vivir en una vida nueva para dar gloria a Dios. Y lo repite para que les quede bien claro. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta es la convicción profunda de los cristianos. ¿Por qué? Le da la razón San Pablo. Porque una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La resurrección abre la puerta a la vida eterna. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y además, quien ha muerto también al pecado, de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. La resurrección nos sitúa en una vida eterna, en una vida definitiva, en una vida en la cual vivimos, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Estas son las convicciones más importantes de nuestra vida cristiana. Y este es el contenido fundamental de la misión y de la predicación cristiana. Anunciar que la resurrección ha vencido definitivamente a la muerte y nos ha situado en el ámbito de la vida eterna. Finalmente, el Evangelio comienza con unas palabras un tanto desconcertantes. Hay mucha gente que estas palabras le producen una cierta tristeza, como si Jesús fuera un pirómano de las relaciones familiares tan importantes con el padre, con la madre, con un hijo o con una hija. No, al contrario, está trastocando, dándole el auténtico valor a esas relaciones. Porque esas relaciones al final hemos de reconocer que son de Dios para nosotros. Nuestro padre y nuestra madre son un don de Dios para nosotros. Nuestro hijo, nuestra hija son un don que Dios nos ha dado, como hemos visto en la primera lectura del libro de los Reyes. De ahí la importancia de situar bien estas palabras. Está trastocando esos valores. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todo eso va a adquirir un sentido desde la cruz. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El seguimiento de Cristo, la misión conlleva la cruz. De ahí la importancia que luego va a dar a palabras que se desprenden de esta afirmación que acabamos de hacer. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Está jugando con unas palabras. Encontrar la vida y perder la vida. Encontrar la vida significa descentrarnos,
Mejor dicho, centrarnos en nosotros mismos. Y lo que toca es centrarnos en Dios, en Jesús, que da sentido a las relaciones y da sentido a nuestra vida. Y luego la última parte del Evangelio empalma perfectamente con la primera lectura y el episodio del profeta Eliseo en Sunam. Vemos cómo tenemos que recibir y estar atentos a la llegada de Dios. Cómo tenemos que estar atentos a la llegada de los profetas que nos hablan de parte de Dios. De ahí que la conclusión sea: el que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Estemos atentos a todos aquellos que nos hablan, que nos han hablado de Dios, y que tenemos que acogerles en nuestro corazón, porque su palabra es una palabra para ti, para mí, cada día. Atentos para venir desde Dios, porque esa es la posibilidad que se nos da con el acercamiento de estos personajes, como Eliseo en la primera lectura. Eliseo sigue la misión del profeta Elías, recorriendo los pueblos y ayudando en los problemas que se encontraba. En nuestro relato se encuentra en Sunem, y una mujer sunamita le ofrece comida y albergue para cuando pase por allí. Eliseo, agradecido viendo que su marido era anciano y ella estaba sola, le promete que tendrá un hijo cuando vuelva a pasar. Concibió la mujer y dio a luz un niño en el tiempo que le había dicho Eliseo. El Salmo 89-88 es un himno al Dios fiel, creador, pero también alude a las humillaciones nacionales. El contraste amor-lealtad es una constante del Salmo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La epístola de Pablo a los romanos nos habla del bautismo. Los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, por la inmersión en el baño de agua, fuimos sepultados en la muerte de Cristo, para que también con su resurrección vivamos una vida nueva. Vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El texto del Evangelio de Mateo que hemos leído es un texto clave en el proyecto mesiánico de Jesús. En el judaísmo, pero también hoy, en nuestro modo de vivir la fe, nos construimos una estructura de seguridad frente a los de fuera. Familia, nación, religión. Jesús nos habla de una familia abierta a los de fuera, a los pobres, a los hambrientos, a los expulsados, oprimidos, marginados. Quien escoge su buena familia, la que le da seguridad frente al proyecto de comunión abierta del proyecto de Jesús, no es digno de él. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que dé de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, no perderá su recompensa.